casa de Dios, bienvenidos a la casa del Rey. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de estar delante de Él en su presencia. En este día, hoy domingo, tenemos el agrado de presentar delante de Dios una enseñanza que nos da paz, nos da tranquilidad a todos. Vamos a estar orando en esta mañana para iniciar la enseñanza en este día. Oremos. Amantísimo, eterno Dios Todopoderoso, en esta mañana te presentamos delante de ti, oh Dios, esta enseñanza. Oh Dios, tú has dicho en tu palabra que tu palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Aleluya. Tú eres el eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ahora, Señor, en obediencia a tu palabra, oh Dios, voy a dar esta enseñanza, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor. Que tu palabra, Señor, oh Dios, haga efecto en nuestros corazones, Padre, dándonos esa paz, seguridad, confianza, fe en ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. El título de la lección o de la enseñanza es Participantes de la gloria de Dios. Participantes de la gloria de Dios. ¿Quién soy yo? Está en 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por una resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, a lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien le amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Participantes de la gloria de Dios. El Señor nos muestra en esta mañana su salvación. Dice la palabra de Dios que la salvación es el regalo precioso de Dios, el regalo glorioso de Dios. Ahora bien, la salvación que Dios nos ha dado se activa por medio de la gracia, y la gracia se activa por medio de la fe. ¿Quién soy yo? Es una pregunta inicial que nos hacemos. ¿Quién soy yo? Y esa respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en una conversación que tenía Jesús con Nicodemos en San Juan 3. Jesús le decía que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios y no puede entrar también en el reino de Dios. Nicodemos, un principal del Sanedrín, le preguntaba a Jesús, y Jesús le respondía: Nicodemo, Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién soy? Dice la palabra de Dios: soy nueva criatura. Ya no practico ni me atraen las obras de la carne. Me esfuerzo en obedecer a mi Señor, a mi Dios. Me esfuerzo en obedecer a Dios por medio de la fe. Pongo mi cuerpo en servidumbre, dice Corintios 1:9-27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que siendo yo heraldo para otros venga a ser eliminado. ¿Quién me está enseñando lo que debo hacer? ¿Quién me enseña? ¿Quién soy yo?
mis amigos, mis vecinos, las redes sociales, las noticias, mi sentimiento, mi voluntad, mi mente o la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo, mi voluntad, mis deseos, mi carácter, mi alma, someto mi cuerpo. Yo y usted tenemos una lucha día a día con nuestro cuerpo, porque dice la palabra de Dios en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La fe actúa de esa forma, a través del meditar en la palabra de Dios, el creer en la palabra de Dios, pero hace fuerza, lucha y pelea. Esa es la fe. El enemigo, Satanás, siempre ha usado, el enemigo, él no tiene un arma poderosa contra los hijos de Dios. Él lo que utiliza es una estrategia para cautivar su mente. Si el enemigo logra cautivar su mente, poner el pensamiento de él en la mente suya, logra un avance. Entonces la lucha está entre dejar que el pensamiento del enemigo entre en mi mente, o que la palabra de Dios, a través del ejercicio de la fe que se traduce en lucha, esfuerzo, pelea, conquista, logre posicionarse en mi mente. Y ahí es donde radica muchas veces el espacio que muchas veces el enemigo puede avanzar con respecto a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 7:14, dice que él ponía en servidumbre su cuerpo, mi cuerpo, en obediencia a Dios, obediencia a la palabra de Dios cada día. Es un constante esfuerzo por caminar en fe día a día, dice San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Satanás sabe qué es ser un hijo de Dios. Satanás sabe lo que representa el efecto de la sangre de Cristo en una nueva criatura. Por lo tanto, no puede venir a enfrentarse directamente al poder de la sangre de Cristo, sino que utiliza estrategias de la mente, estrategias mentales, para que nosotros desviemos nuestra mirada en Dios. Entonces es un ejercicio de lucha. Es un ejercicio de lucha, de decir que aunque yo me sienta mal, aunque yo sienta esto, yo tengo que confesar, esforzar, luchar, pelear, conquistar lo que Dios me ha dado. Dice la palabra de Dios, leyendo en el versículo anterior, de que podemos ser heraldo. Todo esto está en 1 Corintios 9:27, lo estamos desglosando. Dice, siendo heraldo puedo ser eliminado. El heraldo era algo importante. O sea, el heraldo, dice, mensajero en la guerra. Era el que llevaba las noticias. Era un valeroso guerrero, ágil, fuerte, entrenado para llevar el mensaje del rey al enemigo. Silenciaba a la gente para que pudiese hablar el rey o el soberano en público. Su cargo era anunciar públicamente órdenes y decretos reales. Persona que lleva el mensaje. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Dijimos al inicio, nueva criatura. Somos hijos de Dios, somos guerreros, somos heraldos de Dios. O sea, tenemos de parte de Dios una palabra que anunciar, gústele a Satanás o no le guste, gústele al infierno o no le guste. Esto no tiene que ver con quién le gusta, esto tiene que ver con la palabra que recibí de mi Señor, el Rey, el eterno, poderoso Dios del universo, y que me ha enviado, como dice Isaías 61, me ha enviado a hacer una obra poderosa.
No debo ser yo eliminado siendo heraldo. Yo puedo atentar y descuidar y perder el tesoro de mi corazón, de mi alma, si no obedezco, si no obligo a mi carne, si no obligo a mi alma a servir a Dios con temor, con devoción. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y seguía la conversación entre Jesús y Nicodemo y decía, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, el arrepentimiento, el espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nosotros en este tiempo es fundamental. La iglesia no puede avanzar sin la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu, la iglesia nace con la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, por eso ese es el motor principal. 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Desde esta tierra hemos sido sellados para pasar en esta tierra e ir al reino de los cielos a recibir esa herencia gloriosa que nos ha dado Jesucristo. Dice, las arras, esta herencia, son dadas como garantía de la herencia. El Espíritu Santo de Dios, a través de la llanura del Espíritu de Dios y el impartimiento de las lenguas como evidencia, constituyen un regalo de Dios de seguridad. Dice la palabra de Dios que habían 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y hace referencia al mantener el aceite. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:39, dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. La importancia de luchar con las armas que nos ha dado el Espíritu de Dios. ¿Quién soy? Nueva criatura. Estoy crucificado, dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos muestra la palabra de Dios que cuando somos renacidos de nueva simiente en Cristo, somos hechos hijos de Dios, nueva criatura. Ahora ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Ahora bien, ¿quién soy yo? Hijo de Dios. Y nos muestra la palabra de Dios y dice que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque lo instruye. Ahora bien, ¿tengo que ser probado en esta tierra? Claro que sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora tengáis que ser, si es necesario, afligido en diversas pruebas. Probar, ¿qué es probar? Utilizar una cosa y ponerla a prueba para verificar su eficacia, cómo funciona, qué resultado produce. Examinar las cualidades de la persona. Es un propósito de aquellos hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo y aquellos que van a ser, que han sido comprados con la sangre de Cristo. En este transcurso somos probados. ¿Por qué es necesario ser probados? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, el 6:7 dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora en un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Es una necesidad. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. Y como hijo de Dios hay una necesidad como nueva criatura. El que Dios cada día me limpie a través del ser probado. Para ser participantes de la gloria de Dios hay requisitos que debemos pasar en el transcurso de nuestra corta vida en esta tierra. Así que aquí hacemos el examen para pasar a la vida eterna. Pero glorioso es Dios que permite que hagamos ese examen no de manera sola, sino con Cristo. Aleluya. Lo hacemos junto con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. O sea, cuando usted es probado, usted no es probado solo, sino su fe agarrada en lo que está escrito en la palabra de Dios.
¿Qué es lo que se prueba? Dice el apóstol Pedro, dice nuestra fe. La fe es lo que usted ha sembrado en su corazón como fundamento a la obediencia a Dios por medio de su palabra. La fe crece, aumenta, se estanca, escasea, depende de nuestra relación con Dios. El tiempo apartado para Dios, tiempo, no debe competir con nadie ni con nada. Es una adoración eterna, el tiempo que apartamos para Dios. Entonces podemos sintetizar en cuanto a la fe. La fe es una convicción no humana que traspasa el conocimiento, la ciencia humana, responde a la palabra viva salida de la boca del Omnipotente. La fe se impone a la carne y al alma. La fe es producto del nuevo nacimiento de las nuevas criaturas en Cristo. Es la autoridad anclada en la palabra del Dios viviente. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo también en Filipenses 1:29, dice que es porque para vosotros es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que padezcáis, llevar las marcas de Cristo, como dice Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando usted se presenta delante de Dios, cuando usted se va a presentar en la presencia de Dios, cuando Dios lo llama a su presencia, las marcas de Cristo, Cristo reflejado en usted, usted huele a Cristo. Dice Hechos 14:22, dice: es necesario que a través de las múltiples tribulaciones alcancemos el reino de Dios. El Dios justo, ¿quién soy yo? El Dios justo prueba la mente y el corazón. Esto lo dice Salmo 7:9. Y dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás por todo el camino donde te he traído, Jehová, yo tu Dios, estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito final de Dios con sus hijos? Hemos visto que Dios nos prueba, hay aflicción, que creemos en Dios, que somos nueva criatura. Dice la palabra de Dios, leímos en 1 de Pedro 3, del 3 al 5, nos muestra, dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros. Dice, el propósito y plan de las pruebas de estas aflicciones es transformar nuestra mente, cambiar nuestra mente. Dice Romanos 12:1, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El propósito y plan de Dios en estas pruebas, aflicciones, es formar nuestro carácter espiritual y hacernos renacer nuestra mente a la esperanza gloriosa de salvación. Como leímos, dice Romanos 12:1, no conforméis a este siglo, sino transformaos. Es por medio de la palabra de Dios en vuestra mente. Ahí donde está la lucha del cristiano. ¿Quién soy? Nueva criatura, hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Tengo entendimiento en la palabra de Dios. Pero si estoy siguiendo a Dios y a su palabra, ¿por qué hay opresiones? El propósito de Dios es mantener su fe y aumentar la fe en usted. Ahora bien, usted tiene que renunciar cuando usted se sienta en una situación difícil. Muchas veces el enemigo ataca en dos dimensiones. Ataca en la dimensión humana del cuerpo, la dimensión corporal, y la dimensión espiritual del alma. Aflige el cuerpo y aflige el alma. Tenemos palabra de Dios. Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y el que nos envió, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 61, del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió el Señor y me envió. Y en uno de los versículos establece, dice, que Dios lo envió a declarar el año de venganza de Jehová. Aleluya. El año de venganza de Jehová. El año, tiempo de libertad. Tiempo de soltar ligaduras. Tiempo de romper ataduras. Dice la palabra y menciona en la palabra de Dios las presiones que vienen muchas veces contra nosotros, aun cuando muchas veces estamos buscando a Dios. Hay unas opresiones que vienen, y dice la palabra en Isaías 61 y menciona ciertas opresiones. Dice quebrantamiento, ligaduras de opresión, cautividad, aprisionamiento espiritual, enlutamiento, aflicción y espíritu angustiado. En oración, usted y yo tenemos el poder y Dios nos ha enviado. Acuérdese de esta palabra, no desobedezcamos a Dios. Dios nos ha enviado. Y Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 1:8, no temas de delante de ellos, no temas de delante de la enfermedad, no temas de delante del espíritu, del demonio, del quien quiera que sea, porque usted es nueva criatura. Usted ha sido enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Usted debe tomar esta palabra. Primero, entender quién soy. Soy hijo de Dios. Estoy siendo oprimido. ¿Qué es lo que me está oprimiendo? Una enfermedad, una aflicción, una debilidad, y llamarla por su nombre. Jesús llamaba a los espíritus por su nombre y les hablaba la palabra de Dios directamente. En este sentido debemos orar y ayunar y hacer una oración. Usted se pone en fe y habla a Dios. Yo renuncio a toda opresión maligna de las tinieblas, y menciona el nombre de la enfermedad cualquiera que sea o de la opresión. Renuncio a toda influencia del pecado sobre mí. Te vas fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Soy libre por en medio de la sangre de Cristo. Te ordeno ahora mismo que salgas de mi cuerpo y de mi alma inmediatamente. No piense más en el problema, en la opresión. Cante, alabe a Dios, diga, soy libre por el poder de la sangre de Cristo. Mire lo que le dice Dios a Jeremías. Jeremías 1:18 dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, muro de bronce contra toda esta tierra. Dice, ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Dice, yo Jehová te he puesto como eso. Y dice la palabra, sigue diciendo, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, arruinar, destruir, derribar, plantar, edificar. Hay dos elementos importantes que lo vamos a tocar rápidamente. Naciones y reinos. Naciones, el plano físico, espiritual, visible. Usted tiene autoridad sobre el plano visible, y sobre el reino, el plano espiritual, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, brujos, hechiceros, santeros, satanistas. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Renacidos a una nueva esperanza, reconociendo a través de la palabra de Dios que soy hijo de Dios, soy un heraldo de Dios para anunciar las palabras de Dios. La convicción por medio de la fe nos abre los sentidos espirituales y los ojos espirituales. Tenemos una herencia entonces incorruptible, 1 de Pedro 1:23. Tenemos una herencia incontaminada, no puede ser manchada por el pecado ni por el enemigo. Una herencia inmarcesible, inmarchitable, que no puede marchitarse, reservada en los cielos de antemano por Dios. Somos guardados, dice Santiago, con esto concluyo. Bienaventurado el que soporta y resiste, porque recibirá la corona de vida.
Tenemos reservada en los cielos de antemano la salvación. Usted y yo somos hijos de Dios. Van a venir luchas, van a venir pruebas, pero en el nombre de Jesús, con todo mi corazón y con la palabra que he sentido de parte de Dios, decirle a usted, no tenga miedo ni aún a la muerte. No tenga miedo a nada. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Háblele al espíritu que lo atormenta. Háblele a la aflicción que lo atormenta. En el nombre de Jesús. La fe funciona de esta manera. La fe funciona luchando, peleando, atacando. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta día para que el Señor nos ayude y nos fortalezca y nos haga ver realmente quiénes somos. Somos hijos de Dios, heraldos de Dios. Aleluya. Oremos, amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos. Oh Dios Padre, tú nos has constituido hijos tuyos, Padre. Y tú le dijiste a Jeremías, Jeremías, no le temas. Jeremías, no le temas. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. No temas de delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Yo te he mandado a hablar. Yo te he mandado a liberar, a desatar, a romper ligaduras de opresión, cadenas de impiedad. Y hasta hoy viviré con esta opresión. Hasta hoy, a ti espíritu inmundo, a ti espíritu satánico demoníaco, te digo hoy, en esta mañana, hasta hoy estás en mí atormentándome. Te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. Soy libre por el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Tú dices en tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libre. Gracias, Señor, por hacerme libre. Gracias por la libertad. Recibas toda honra y gloria. Amén y amén.